¿De qué trataba el Evangelio? ¿Ah? ¿De qué? De enseñarnos a orar, el Padre Nuestro. Bueno, dice el Evangelio que Jesús estaba orando en cierto lugar. Jesús estaba orando en cierto lugar. Podríamos pensar, ¿cómo era la oración de Jesús? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué características tendría la oración de Jesús? Y antes de que me respondan, le cuento el chiste de la oración. Dice que un muchacho se acerca: padre, me siento muy tentado, tengo mucha rabia, mucha cólera, exploto rápido. ¿Qué hago, padre? Ora, hijo, ora. 5:50, pero dígame qué hago. Ora, pues, le da la hora, ¿no? Dígame qué hago. Bueno, ¿cómo sería la oración de Jesús? A ver, ¿cómo se imaginan? O cómo vemos a Jesús orando en varios momentos. ¿Cómo contemplan a ustedes la oración de Cristo? ¿Ah? Se alejaba de la gente para orar, buscaba el silencio, ¿no? Entonces, es difícil orar allá en el bullicio de la gente. Él oraba en silencio. Cuando ores, entra en tu habitación y critica esa oración, porque los judíos parece que hacían oración de figuretis. Entonces ahí en las plazas le gustaba orar y, ay, para que digan qué devoto, qué piadoso. El Señor dije que eso no vale, ¿no? Eso no vale. También dice, cuando ores no digas muchas palabras, pensando que por mucho hablar, el Dios te escucha. El Padre ya sabe lo que necesita. Desde ahí vemos que era una oración absolutamente confiada. Hay gente que a veces ora y ora con tanto nerviosismo y como si a Dios le quisiera exigir. Y no tiene que ser así. Nuestra oración tiene que ser una oración confiada, serena, ¿no? Una oración que busca la voluntad del Padre. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No. Jesús siempre buscó hacer la voluntad. Por eso cuando va a elegir a sus discípulos, dice que sube a la montaña y pasó toda la noche orando. En el momento de la incertidumbre, él ora y a la luz del día reúne a los discípulos y elige a 12 y les llama apóstoles. Vemos ahí orando, ¿no? En momentos de que va a tomar decisión. Hay gente que a veces toma decisiones importantes sin orar, luego asume las consecuencias. Se van a casar y no se preguntan, ¿de verdad esta persona, Dios, es el plan de Dios? ¿Dios quiere que me case con esta persona? Ay, es que me siento muy atraído, pero eso no es. La atracción va a pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces, Jesús con su oración siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Entonces era una oración confiada, una oración silenciosa, una oración contemplativa. Miren los lirios del valle, miren las aves del cielo. Es el mirar, ¿no? Pero mirar con los ojos del corazón. Entonces, dice que Jesús estaba orando en cierto lugar. Y como le decía, contemplamos a Jesús, un hombre orante, que ora en momento decisivo de su vida, se retira para orar. En su oración busca hacer la voluntad del Padre. Es una oración absolutamente confiada. Los discípulos habían convivido con Jesús.
y veían que era un hombre pacífico, un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre que tenía un buen trato, que tenía una personalidad sociable, no era un huraño, que hacía milagros. Y entonces se cuestionan, ¿y de dónde viene esto? ¿Por qué él es así? Y ellos mismos descubren el secreto, es la oración. Él es así porque está en una estrecha relación con el Padre, porque oran. Entonces, y al descubrir ese secreto, ellos se acercan y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Ellos le piden que el Maestro les enseñe a orar, porque ya descubrieron el secreto. Y ese es el secreto también para nosotros, aprender a orar si queremos ser como Cristo. Maestro, enséñanos a orar. Le piden. ¿Saben qué se debe hacer cuando quieres que un burro no tiene sed y sin embargo beba? Hablando de burro, les cuento el chiste del burro católico, ¿sí? Dice que un padrecito estaba allá y se estaba inundando el pueblo. Entonces con el sacristán se suben al burro y empiezan a avanzar, ¿no? Para salir del pueblo que se estaba inundando, y el agua iba creciendo y el padrecito, pues lleno de miedo, empieza a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El sacristán le dice, Padre, no rece, ¿qué tal que este burro sea católico? Se arrodille, ¿no? Se arrodillaba ante la oración. Bueno, entonces ellos se acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces les decía que, ¿qué hacer cuando un burro no tiene sed? Para que lo hagas beber, dicen que lo colocas junto a un burro sediento y entonces al ver al otro burro que está bebiendo, él también se va a animar a beber, ¿no? Entonces, frente a gente que no quiere la espiritualidad, que no quiere orar, que no quiere acercarse a la iglesia, debemos ser ejemplo nosotros, pero a veces no somos ejemplo. Vivimos amargados, y si mi mamá es amargada, ¿para qué me voy yo a la iglesia? No. Entonces, nuestra paz, nuestra alegría, ya lo dijo el Papa Benedicto, que la iglesia no se va a expandir por proselitismo, como hacen los evangélicos, sino por atracción. Entonces, Jesús era un hombre atractivo, pero a veces lo hacemos un Cristo aguafiestas, como si fuera un ave de mal agüero. Y hablando de mal agüero, también le cuento un chiste del niño mal agüero. Dice que nació un niño y no hablaba. A los 4 años dijo abuelo, y al día siguiente se murió el abuelo. Ay, bueno, pasaron 4 años, dijo abuela, y al día siguiente se murió la abuela. Ay, los padres se ponen nerviosos cuando diga papá, mamá, uno de nosotros se va a morir. Pasaron 4 años más y dijo papá. Ay, el papá se puso nervioso, esa noche no pudo dormir y efectivamente al día siguiente murió el lechero. Al día siguiente murió el lechero. Entonces hemos presentado un Cristo aguafiestas, un Cristo malagüero, ¿no? Y no lo hacemos atractivo. Cristo es atractivo y tenemos que hacerlo atractivo, pero a veces ponemos tantas normas, tantas cosas y andamos con la cara de palo y creemos que eso es devoción. Creemos que eso es santidad. Andar con los ojos virolos, con la cara de tontos, eso no es santidad, ¿no?
La santidad no tiene que ver que comulgues de pie o de rodillas o en la boca o en la mano. Tiene que ver eso la santidad. La santidad es algo más interior, ¿no? Y que se nota en tus actitudes de optimismo, de alegría, de esperanza, y no ser aguafiestas, pues, ¿no? No ser aguafiestas. Entonces, justamente le decía que los discípulos ven a Cristo que está orando, y allí encuentran que esa es la clave de su paz, de su alegría, de su optimismo, de su bondad. Entonces, en esa relación íntima con el Padre, y es por ello que ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Se sienten atraídos por el testimonio de Cristo, que a nosotros también nos debe cuestionar, para que nosotros, igual que Cristo, seamos personas que atraigamos no tanto a nosotros, sino hacia el Señor. Pero ¿cuántas personas a veces se alejan por nuestro mal testimonio? ¿No? Por mucha gente, por ejemplo, estuvimos reunidos allá ayer con el obispo, los sacerdotes, y nos decía, bueno, no es solamente porque lo diga, en Europa te pones el clériman o el hábito, a lo mejor te insultan, te dicen pedófilo, eso es en Chile. Y acá también va a pasar en algún momento, ¿no? Porque han hecho daño. Y a veces dicen, no digamos nada, mejor callemos. No, hay que ponernos del lado de las víctimas, ¿no? De esas personas que fueron abusadas y no de los abusadores. Pues que paguen lo que han hecho, ¿no? Entonces, y a veces con nuestro antitestimonio podemos ahuyentar a la gente, ¿no? Si no viene la gente a nuestros grupos, ¿qué está pasando con nuestros grupos? ¿No? Si no viene la gente a la parroquia, ¿qué está pasando con la parroquia, con nosotros? Desde empezando el párroco, pero también de ustedes, ¿no? De los laicos. ¿Son capaces de atraer a otras personas? ¿Atraer a Cristo? ¿No? Entonces, Jesús tenía una personalidad atractiva y enseñaba con su testimonio. Y por eso precisamente los discípulos se sienten cuestionados y descubren el secreto y acuden: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús le enseña a orar. Cuando oren, digan: Padre, Padre nuestro. Cuando oren, relaciónense con Dios como su Padre. Hablando de padre, también le encuentro un chiste. Dice que dos niños están discutiendo quién es mejor, su papá, quién tiene el mejor papá. Y uno dice: mi papá es mejor que el tuyo. Mi papá hizo el jardín, el kinder, hizo la primaria y la secundaria. Así, y la universidad. La universidad contrataron a otro albañil. Entonces, cuando oren, digan: Padre nuestro. Decir que nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Y esa es una gran novedad. En el Antiguo Testamento hay algunos textos que se relacionaban, que hablaban de Dios como Padre, pero los judíos no lo invocaban así como Padre tanto. Porque si yo digo que Dios es mi Padre, entonces Dios, al ser mi Padre, pues yo tendría una condición divina. Y entonces sería como otro Dios. Y por eso, para evitar el politeísmo, ellos no llamaban a Dios Padre. Pero una de las grandes enseñanzas, o quizás el meollo del asunto, es que Jesús nos enseñó a tratar a Dios como Padre, ¿no? Y justamente es uno de los motivos por los cuales quieren matarlo. No le dice, y cuando le dice: te queremos matar, le dicen los judíos, no solamente porque no respetas el sábado, sino porque te igualas a Dios cuando Él dice: Padre, mi Padre no descansa, todo el tiempo está trabajando, mientras que los judíos decían que Dios descansa los sábados, ¿no? Bueno, que hagan lo que quieran, yo voy a descansar el sábado. Y por eso ellos también descansaban.
¿No se da cuenta? Ellos, decir que Dios es Padre era una absoluta novedad. Entonces, relacionarnos con Dios como nuestro Padre. El tema es qué tipo de padres hemos tenido. Porque hay padres a veces que nos maltrataron, que nos abandonaron, ¿no? Como ese niño que le dice, papá, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa, tonto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de padres hemos tenido? A veces padres que nos maltrataron, padres que nos violentaron, padres que a veces incluso abusaron sexualmente de sus hijas o de sus hijos, ¿no? Entonces, padres violentos, y luego proyectamos esa imagen a Dios y creemos que Dios es así. Y hay que, en psicología se llama reparentalizar, sacar ese padre de nuestra cabeza para ponernos el rostro de Dios Padre que ha venido a revelarnos, que se encuentra en la imagen del Hijo Pródigo. El Señor entonces les enseña a sus discípulos a relacionarse como su Padre. Y San Alfonso María Ligorio, en el trato familiar con Dios, decía que orar no es difícil, que orar es fácil, simplemente relacionarnos con Dios de un modo familiar. Es lo mismo que nos dice el Señor, ¿no? Trata a Dios como tu Padre, porque es tu Padre de verdad. Confía en Él plenamente, como el niño. El niño, si está en un alto y el papá le dice, lánzate, el niño se lanza porque confía en su papá, ¿no? Lo que pasa es que pues ya hemos perdido esa confianza en papá, en mamá, porque lamentablemente a veces nos maltrataron. Y a veces hay mucho resentimiento contra los padres. Ayer justamente en los talleres Semilla de Esperanza reflexionamos, una vez, no, ¿cómo va a ser posible? Sí, hay mucho resentimiento. A veces no lo aceptamos, no somos conscientes de ello, pero cuando empezamos a conversar, pues esto era una constatación que sí, a veces hay resentimiento porque nos maltrataron. Entonces tenemos que hacer esa reparentalización, sacar a ese padre enfermizo que está en nuestra cabeza para que que se quede la imagen del verdadero Padre Dios. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos dé esa gracia de ser hombres y mujeres orantes, para que con nuestra oración confiemos plenamente en Dios Padre. Se ponen de pie.